Puede ser un obispo. Nada más que eso, Puede- puede ser el señor obispo también. Es el profesor Alejandro González en Radio Sur de Los Ángeles 92.1. ¿Cómo está nuestro profesor preferido? Muchas gracias, don José Mendoza. ¿Cómo está usted? Yo bien, fíjese. Usted me imagino, Sí, cansado, sí, pero sí, bien. ¿cansado? No, la semana estuvo, Ah, estuvo que usted intensa. estuvo jugando pádel. No, yo no juego Ya. pádel. Ah, ya, pero es que, oiga, está en Está de boga, moda, está sí. de moda, sí, es bien bonito, Sí, fíjate que entretenido. tengo una amiga muy querida de muchos años, que es oriunda de acá a Los Ángeles. Ya. Le mando un beso gigante, sé que esto que es Mayalen Valero, ella es representante nacional del equipo de pádel. Nacional, Sí, ella ha llegado a mira. competencias sudamericanos, ¿Quién lo iba a panamericanos, sí, pensar? de pádel. Ella partió en el vóley Qué y del buena, ¿eh? vóley pasó al pádel. Al pádel, Así mira que tú. si ve esto, le mando un beso gigante porque hace mucho que no nos vemos. En Santiago, hace Mira tú. años radicada ella. Qué buena, ¿eh? Pero no venía a hablar del pádel. No venía a hablar del pádel usted, ya. Habitualmente Los orígenes del me pádel y colocaba todas esas un cosas tema que lo yo no es, dejaremos para otra claro, ocasión. no es lo que yo vengo a hablar a la radio. Ya. Estuve preparando un tema, esta vez sí me preparé así, pero consensuadamente, porque Ya. es un tema muy poco estudiado acá, Te en voy a poner Chile. un tema, le dice. No, te voy a ponerte un tema, dijo el Rumpe. Ya. Es un tema muy poco estudiado en Chile. Poco estudiado. Sí. A ver, ¿qué será? Todos habitualmente, más o menos, cual más, cual menos, manejamos qué sucedía en Chile. El gato de mar, Ah, ¿no? ¿qué? El chungungo. No, nada que ver. Que dicen que es poco estudiado. Ah, Ya no sé. y el pepino de mar también. También puede ser pepino. Sí. Uy, los fantasmas. Están entrando en la Anda radio. fantasma, Ahí sí. sí. Más o menos uno sabe lo que pasaba en Chile durante la década de 1810 y todo lo que fue el proceso de independencia y la guerra contra España, que dicen algunos, y todo lo que se vivió más o menos se ha estudiado. ¿Ya? ¿Qué pasaba en España en esa época, tú sabes? Ah, buena. Porque, a ver, todos los procesos en la historia siempre Sí. se van concatenando, como dicen, Ay, uno con otro. O sea, ya. van encadenados. O sea, ¿qué le dio? Me dio una concatenación, sí. Claro. O sea, se le encadenaron las cosas. Claro. Entonces, todo lo que fue sucediendo en España de alguna u otra manera desemboca en lo que son los procesos independentistas latinoamericanos. Pero el proceso en España que se vive se enmarca en el reinado de un solo personaje. No me diga que estaban en guerra. Además, Ya. pero hay un personaje que es fundamental. El rey más odiado de la historia española. Ah, El más mal mirado. Y curiosamente el desgraciado. era llamado el deseado. O el Mira. bien amado. El bien amado. Mich. Fernando VII. El mismo que aparece siempre en los libros de la época de la independencia. ¿Ya? El rey Fernando, etc. De Borbón. Él, de Borbón. Mi- Él es el protagonista principal de esta historia. Su reinado. Que parte en... Bueno, vamos a partir desde el principio, desde el comienzo. ¿Por qué no les gustaba a este caballero? Ahora te voy a contar por qué. Ah, En 1808, el 19 de marzo, se produce un motín en la ciudad de Aranjuez, cerca de Madrid, que se extiende a Madrid, porque de alguna manera el pueblo está chato de Carlos IV, que era ya. el papá de Fernando O VII. sea, cayeron en las brasas después. Claro, salieron de Guatemala y cayeron en Guatepeor. Mira. Por estar aburrido de Carlos, de su señora, de María Luisa de Parma, y del primer ministro que tenían, que era Manolito Godoy. Entonces, el pueblo se rebela y su salvador, en el fondo, es el príncipe de Asturias, el heredero de la corona, que es Fernando. El pobre Carlos se ve obligado a exiliarse con su señora y con Godoy, que dice las malas lenguas que era el amante de la señora. Por eso ahí llegó o sea a que las estamos esferas de poder. Ah, mire. Viste, no, sí, bien entretenida todo esto. Siempre hay intriga. Cherché la femme y todas esas cosas. Cuento corto, Desde se los va. Ya. Y queda Fernando como rey. Por eso el deseado, el bien amado. El pueblo español quería a este monarca más joven. En ese tiempo Fernando tenía 24 años. Y ¿cómo se llama? Y que venía en el fondo a levantar el país, que ya empezaba a sentir los atisbos, primero de la derrota imperial que significaba todas las guerras napoleónicas, en las que España en un momento fue aliada de Francia. Pero Napoleón tenía el ojo echado en España y en este mismo año, en 1808, organiza una entrevista en Bayona, un pueblito que está cerca de la frontera entre Francia y España,
Bayona es la ciudad donde nacen las bayonetas, dicho sea de paso. Ah, Para quien no sabía. algo así como Y- Milán. Claro, Ya. con las milanesas. No, pero Sí, aquí ¿no? sí efectivamente Ah, ya. las bayonetas son de Bayona. Son de Bayona. Sí. Ya, muy bien. Y resulta que Napoleón se ofrece para negociar entre Fernando y Carlos. O sea, entre padre e hijo. Y cuando se juntan en Bayona, que está en el lado francés de la frontera, los hace prisioneros los dos. Mich. Y ahí se produce que Fernando, en el Tratado de Bayona, renuncia a la corona que recién había recibido, Mire, se le entrega de vuelta a su papá. ¿Ya? El papá Carlos renuncia a la corona y se la entrega a su gran amigo Napoleón Bonaparte. Ah, qué buena Y Napoleón onda. Bonaparte, a su vez, le entrega la corona a su hermano José, quien será Mira. conocido después como Pepe Botella. Porque dicen que era bueno para el frasco, pero en ya. realidad se cree que es más un tema de bronca de los españoles contra José Bonaparte, más que efectivamente fuera bueno para el frasco. ¿Ya? Y él asume como rey de España con el nombre de José I. Mich. Hasta aquí iba todo relativamente en orden, excepto porque ya había 3 ejércitos franceses metidos dentro de España, en este ratito. Bueno. Y el 2 de mayo de 1808 estalla en Madrid la sublevación o levantamiento del 2 de mayo, una especie de levantamiento popular de la ciudadanía, que es aplastado por los franceses. O sea, Mire usted. pierden los españoles, pero el grito y el bando de Móstoles, que se firma en un pueblito cerca de Madrid, llamando a la guerra, llamando a las armas para liberarse de los franceses, se extiende por el país y estalla la que se llama, curiosamente, Guerra de Independencia Española. Mire. Es decir, la guerra de independencia frente a esta agresión de los franceses Ya. contra España. Paralelo a esto, en España misma se establecen llamadas las Cortes, que en el fondo era una especie de congreso. Ya. Y se establece que dentro de las Cortes debiese haber una representación de diputados de las colonias americanas. Porque en el fondo los colonos no son parte de España, las colonias. Pertenecen al rey de España, por lo tanto son provincias al mismo nivel que las provincias españolas. ¿Cuál es el tema? Que de los 280 diputados, 250 son españoles y 30 son americanos. Y es una de las razones, junto con la independencia de Estados Unidos y con la Revolución Francesa, que empiezan a provocar los alzamientos independentistas en América. Ajá. Se produce el paralelo. La guerra en España, con altos y bajos, sobre todo más altos cuando llega la intervención inglesa. En el fondo, España rompe esta alianza con Napoleón, porque Napoleón lo está invadiendo, y se unen con los ingleses, derrotan a Napoleón, expulsan a los franceses de España en 1814 y vuelve Fernando VII. El rey Felón. El rey, después fue llamado el rey Felón, Ya. justamente a raíz de lo que voy a contarte ahora. Cuenta. Resulta que durante todo el proceso de guerra, las ideas liberales prendieron mucho en España. Ujú. Y dentro de estas ideas estuvo la proclamación de una constitución, que es la constitución de 1812. Acuérdate que en Chile estábamos en 1812 proclamando el primer reglamento constitucional, el de Carrera, Mira. en la misma época que los españoles estaban proclamando su propia primera constitución. Muy liberal. Y como Fernando, por mucho que se llevaba mal con el papá y todo, pero era muy absolutista, o sea, él era partidario de que el Estado soy yo, el poder soy yo, y yo soy rey por derecho Claro. divino, y Sí. lo que yo diga es ley. Ajá. Cuando vuelve, en 1814, deroga la Constitución, Mich. no la jura. Y más aún, dentro de los diputados de las Cortes, un grupo firman un manifiesto, todo absolutista, que se llama el Manifiesto de los Persas, Ya. diciéndole en el fondo, no se preocupe su majestad, nosotros lo apoyamos y cualquier cosita que usted necesite, aquí estamos a su servicio. Y no feliz con eso, aparecieron una serie de generales, también absolutistas, que colocaron sus tropas a disposición del rey. Si usted quiere reprimir al pueblo, no se preocupe, Aquí tenemos. tiene tropas, tiene apoyo político, tiene lo que necesite. Estamos dados. Los liberales acusan el golpe, ahí viene lo de rey felón, por la felonía La felonía misma. de no jurar esta constitución. O sea, Claro. en el fondo está traicionando a quienes lo trajeron de vuelta al Claro. poder. ¿Para qué lo trajeron? Po? Y aquí comienza lo que se llama el sexenio absolutista entre 1814 y 1820. Paréntesis, ¿por qué se llama el manifiesto de los persas este documento? ¿Qué tenían de persas? Porque en la antigua Persia, en el imperio persa, en la antigüedad,
Cuando moría un rey, se daban 5 días de anarquía, donde en el fondo la gente podía hacer y deshacer a su antojo. Se pasaban cuentas. Claro, casi como la película La Purga, Claro. una cosa así. Ahí. Entonces, Cuchillos largos. ¿cuál era ¿por qué se hacía esto? Porque era una forma de que el pueblo sintiera la anarquía, sintiera el desorden y necesitara volver al orden con un nuevo rey absoluto. Entonces, este manifiesto se llama Los Persas porque lo que hacen los diputados absolutistas es decirle, ya tuvimos nuestros 5 días de anarquía con toda esta revolución liberal y la constitución y todo, que nos trajo el desorden, y ahora su majestad puede asumir y traernos el orden. Ya. Esta pugna de absolutistas y liberales en la historia española marca prácticamente todo el siglo XIX, incluso después de la muerte de Fernando. Los absolutistas más adelante van a cambiar de nombre, van a ser conocidos como los carlistas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahí. La vamos a dejar pendiente para hacer la continuación de esta claro, historia. ¿Por qué se llaman carlistas y qué representan? ¿De qué culpa tenía Carlos? Harta culpa tenía. ¿Viste? Bueno, los liberales no se quedaron tranquilos. ¿Ya? Y al amparo de las logias masónicas, dicen algunos, para que lo vamos a hablar bajito porque esto es contrasentido nomás. Entonces, pero supuestamente la masonería es uno de los pilares del movimiento liberal en España. Claro. El absolutismo total y absolutamente católico, tradicionalista, practicante, así, pero casi más papista que el Papa. Por lo tanto, libertad, igualdad, fraternidad. La pugna se da en todo orden de cosas. Religioso, político, económico, etcétera. Mira. Social también. Las grandes ciudades en su mayoría liberales, el campo en su mayoría absolutista. Y se dieron una serie de levantamientos, pronunciamientos. Acá nace la palabra pronunciamiento. Uy. El origen de la palabra pronunciamiento militar, que se utiliza tanto, está en estos pronunciamientos en España, los pronunciamientos liberales. En septiembre de 1814, días antes de que acá nosotros estuviéramos peleando en la batalla de Rancagua, se da el pronunciamiento de Espós y Mina, Francisco Espós y Mina. Voy a hacer un alcance. Durante la Guerra de Independencia Española, gran parte de las tropas no eran ejército de línea, no eran tropas profesionales, eran guerrillas. Y muchos de estos líderes guerrilleros llegaron a ser generales y eran casi todos liberales. Habían algunos absolutistas como el cura Merino y otros, pero la mayoría de los guerrilleros de la época de la independencia eran liberales. Y colocan su prestigio personal al servicio de la causa, y ninguno de estos movimientos es contra Fernando como rey, sino es contra los absolutistas, es contra él como rey absoluto. Pero nadie pretende derrocar a Fernando. Nunca. O sea, la corona sigue siendo que siga siendo, pero que no sea absoluta. Exacto, claro. Sí, pero nadie pasa por la mente que es parecido a lo que sucedía acá en 1810. Nadie, o casi nadie en 1810 hablaba de independencia. Las únicas voces que hablaban realmente de independencia en Santiago era José Antonio de Rojas y en Concepción Bernardo Higgins, y para contar. El resto pretendía cuidar el trono, el puesto, para cuando Fernando volviera. Claro. Para cuando el mismo Fernando volviera. Y por eso nadie firmó el documento de la Junta de Gobierno. Ni siquiera don Mateo de Torres Zambrano. Don Mateo era realista hasta los huesos. Lo que pasa es que, claro, se asocia la figura a la independencia, pero él jamás en su vida pensó en independizarse. De hecho, se murió jurando lealtad al rey. Bueno, como te digo, Francisco Espós y Mina, en septiembre de 1814, hace un alzamiento en Navarra, en Pamplona, que es la capital de Navarra. Fracasa. Después, en 1815, también en septiembre, Juan Díaz Porlier, que es otro general guerrillero nacido desde las campañas de la independencia, hace otro alzamiento en La Coruña. También fracasa. Espós tiene que arrancarse a Francia. A Díaz Porlier no alcanzó a arrancarse, lo agarraron y lo ejecutaron. Lo colgaron. Ojo, el ahorcamiento para los militares es uno de los actos de mayor deshonra a los que se pueden ver sometidos, sobre todo en aquella época. En 1816, en febrero, tenemos la conspiración del Triángulo, que estuvo basado en los esquemas de los Illuminati. No era no de los Illuminati de Don Brown. No era de las Bermudas tampoco. Sí, no. De los verdaderos Illuminati bávaros de Weishaupt, Adam Weishaupt,
¿Y por qué se llama del triángulo? No porque estuvieran metidos los masones ni cosas que se parezcan. Que también sí, pero no es por la razón. La conspiración judeo-masónica reptiliana. Claro, no. No era esa. No. El triángulo era porque la forma de trabajar de la conspiración era por triángulos. Es decir, vamos a ponernos en el caso. El señor Mendoza, que siempre ha sido un conspirador permanente, Claro. revolucionario perpetuo, Eso. conoce a 2 conspiradores más, Ajá. pero nadie más de la conspiración. Entonces, por ejemplo, me conoce a mí, digamos, y a don Claudio Anciani. Entonces, Claro, nada más. es un triángulo. Pero yo no conozco al señor Anciani, conozco solo al señor Mendoza y Claro. a otro más. Ahí está. Entonces, cada uno A lo conoce más. a 2. A lo más puede dilatar a 2. Exacto. Tú no puedes delatar a más de 2. Bueno, el líder de esta conspiración es Vicente Richard, otro de los generales guerrilleros de la independencia. Y precisamente uno de los hombres, esta vez pensaba ejecutarse en Valencia, tenía un asidero potente, muchos oficiales, muchos generales involucrados, pero hay solo 2 ejecutados, que son Richard y un barbero que se llamaba Baltasar Gutiérrez, que fue el que cometió el paso en falso, porque trató de involucrar a un sargento y el sargento lo echó al agua. Mira. Pero el triángulo funcionó, porque cayeron muy pocos. De hecho, hoy día, por las investigaciones historiográficas, se sabe que Espós se había salvado de la... también estaba involucrado. Gente incluso de la camarilla del rey. Habían incluso sirvientes de palacio, ministros de Estado, involucrados en la conspiración. Y nunca cayeron. Nunca se supo. Pero el movimiento fracasa como tal. En 1817, Luis Lacy, que es un descendiente irlandés, militar, también guerrillero, y Francisco Milans del Bosch hacen otro alzamiento en Cataluña, en mayo. Fracasa. Milans del Bosch alcanza a arrancar a Francia y a Lacy lo ejecutan, lo fusilan. En 1819 tenemos el pronunciamiento de Valencia del coronel Joaquín Vidal, en enero. También fracasa, matan a Vidal, a Félix Bertrand de Lis y otros más. Pero siempre son muy pocos los ejecutados. Ojo, no es como que salgan a hacer purgas de liberales, no. Agarran a algunos de los cabecillos, nomás los que vienen, y los ejecutan. Porque muchos eran héroes militares. Entonces, si se ponían a matar muchos héroes militares, se iba a sublevar el pueblo de verdad. La cosa iba a ponerse fea. Y en 1820, en enero, el 1 de enero, en las Cabezas de San Juan, cerca de Cádiz, se produce el pronunciamiento de Rafael del Riego, que es considerado el primer pronunciamiento militar propiamente tal de la historia. Y ustedes me podrán decir, ¿y qué de importante tiene todo esto que acaba de decir este otro saco de trola? ¿En qué nos afecta? Afectó. Bueno, hasta el día de hoy. Primero, todos estos levantamientos, si bien son todos liberales, fueron todos distintos, en el sentido de las motivaciones. El de Espós era súper moderado. Era como una monarquía constitucional, una cosa así bien piola. El de Porlier era más moderado todavía. Era como que el rey no sea absoluto. Nada más. Que siga, pero que no tenga tanto. La conspiración del triángulo pretendía de alguna manera, más que liberales o absolutistas, por eso habían hasta ministros involucrados, el ascenso al poder de la masonería en España. Dejando fuera gran parte de los ministros absolutistas que eran obispos católicos. La conspiración de Lacy y Milans del Bosch es 12añista, como dicen los españoles, es decir, volvamos a la constitución del 12, que es la que deroga el rey Fernando. La de Vidal, en Valencia, era para traer de vuelta a Carlos IV. Y como en esa época las noticias no volaban como hoy día, Carlos IV ya se había muerto, recién, en Italia, exiliado. Y ellos no sabían, entonces tratan de traer al rey Carlos de vuelta como monarca cuando estaba muerto. No sabían nada. Menos mal no les resultó. Sí, porque si no... Y la de Rafael de Riego también va a favor de la Constitución de 1820. Esta es la más importante y la que más nos afecta a nosotros, como país. Porque los hombres que se sublevan en Andalucía, en Cádiz, en Cabezas de San Juan, porque fue Riego con sus hombres, el coronel Antonio Quiroga con sus hombres, o sea, fueron varios movimientos sucesivos. Esas tropas era un ejército que venía a reforzar las fuerzas realistas en América. Y que iba a desembarcar en México y que se iba a venir reconquistando de México para el sur todos los territorios coloniales. Un ejército deslibertador. Exacto, un ejército deslibertador. Ya. ¿Cuál es la importancia de esto? El proceso independentista habría resultado a las finales igual. O sea, uno se supone que, como dicen, si mi tío José tuviera pechuga, sería mi tía Josefa, pero, no en el fondo habría solo demorado el proceso.
pero lo habría demorado por lo menos 20 o 30 años. Claro, pero también se hizo en el momento en que era propicio hacerlo. Y de hecho, en los discursos de Rafael del Riego y de Antonio Quiroga, habla de los hermanos americanos. Yo siempre he dicho que, acuérdense, las guerras de independencia son guerras civiles. Y no es que pelearon los chilenos contra los españoles. Pelearon los patriotas, donde habían españoles y chilenos, contra los realistas, donde habían españoles y chilenos. Entonces, uno no puede simplificar tanto así como que fuera casi un conflicto internacional. No, eran guerras civiles. Por eso, los liberales, sobre todo los liberales más exaltados, como Riego, son partidarios y son prácticamente, se sienten unos con los independentistas americanos. Eso se dio en Inglaterra con los liberales y los patriotas americanos. También hubo muchos parlamentarios que defendían la independencia de Estados Unidos en el mismo parlamento británico, como una forma de pegarle los cachos al rey. ¿Qué te parece? Resulta este pronunciamiento de Riego, se acaba el sexenio absolutista y comienza lo que se llama el trienio liberal. Y los liberales llegan al poder y en algo que es muy propio de la política de todos los tiempos, no aguantan en el poder porque se dividen. Entre los liberales más moderados, Martínez de la Rosa, y por eso duraron 8 años nomás en el poder. Martínez de la Rosa, Isturi, Agustín Argueda, son liberales moderados que plantean, llamados los doceñistas también, porque plantean, volvamos a la Constitución del 12, pero dámosle ciertas modificaciones. Por ejemplo, un Congreso bicameral. Porque así había una Cámara del pueblo y una Cámara de los ricos. O sea, digamos, de la nobleza, de la alta burguesía. Una especie de Senado. El voto censitario sí, pues guacho. O sea, no vamos a hacer que cualquier roto venga a votar. No, cualquiera viene a votar aquí. Lógico. Reforma tributaria, sí, pero leve. Lo menos posible. Frente a ellos se paran Rafael del Riego, Antonio Quiroga, Alcalá Galiano y otros más, que son los exaltados, los veinteañistas, quien escribió muchas novelas de este periodo, muy entretenidas. Si tiene la posibilidad, como a mí me gusta recomendar libros, Benito Pérez Galdós tiene un montón de libros de este periodo, sobre todo La Fontana de Oro. Buenísimo, una novela histórica maravillosa, muy entretenida y que están muy bien documentadas. Todos estos hechos los explican, pero al dedillo. Y por supuesto de los episodios nacionales, pues hay prácticamente 2 tramos de la colección completa, son 47 novelas. Por lo menos 20 están dedicadas a este periodo. Mira. Bueno, estos son los exaltados, son los veinteañistas. Por eso me acordé de La Fontana de Oro, porque ese era un café-bar donde se juntaban los exaltados en España. ¿Y por qué eso? Porque estos son radicales. Ojalá, incluso algunos, eliminemos la monarquía y establezcamos la república. Ya que estamos, aprovechemos el impulso. Y obviamente pretenden el sufragio universal, un congreso unicameral donde todos representantes de la medida que son electos asuman nomás y la reforma tributaria completa para que todos paguen los impuestos, etcétera. Entonces, estas divisiones internas hizo que se empezaran a torpedear unos con otros, y en un rasgo muy propio de los españoles también se empezaban a torpedear los partidarios, se agarraban a coscachos en las calles. Se transformaron en enemigos los mismos liberales y los absolutistas se quedaron echados para atrás, mirando cómo se mataban unos con otros. Mirando el partido. Y acá aparece otro hecho que es muy relevante para la historia americana completa. Fernando VII, que seguía siendo el rey, como dije, y más encima conspiraba contra el gobierno liberal, con los absolutistas, llega a pedirle ayuda a la Santa Alianza. La Santa Alianza es este movimiento de las potencias más ultraconservadoras, Austria, Prusia, Rusia, que deciden coaligarse para poder devolver los distintos reinos a monarquía absoluta, es decir, total y absolutamente antiliberales. Y resulta que Fernando VII habla con esta Santa Alianza. La Santa Alianza le dice: guachito, no te preocupes, nosotros te apoyamos, nosotros te vamos a prestar tropas para que puedas recuperar tu trono. Y curiosamente, quien ayuda principalmente a España con tropas para recuperar el absolutismo es Francia, que ya había pasado la marea revolucionaria, que ya había pasado la marea napoleónica y que estaba de nuevo manejada por los Borbones, parientes de los Borbones de España. O sea, todo queda en familia. Habían dado la vuelta. Y
se produce lo que se llama la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, en 1823. 90.000 y tantos franceses, 60 y tantos mil españoles, cruzan la frontera, invaden España y derrocan el gobierno liberal, después de la batalla del Trocadero y una serie de otros combates menores, y viene lo que se llama la década ominosa, donde el absolutismo ya se desata y la persecución a los liberales es muy grande. ¿Por qué esto tiene relevancia para los países americanos? Porque la Santa Alianza, a su vez, le dice a Fernando, guachito, no te preocupes, porque aparte de devolverte el trono, te podemos prestar tropas para que recuperes tu imperio en América. Y el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era James Monroe, pesca la Constitución de Estados Unidos, la da vuelta y en la parte de atrás escribe una enmienda que se reduce en una sola frase, que es América para los americanos. La doctrina Monroe, que en el fondo establece que cualquier intervención extranjera en América va a ser interpretada por Estados Unidos como un acto de guerra, y Estados Unidos va a responder. Mira. Ahora, eso de América para los americanos hasta el día de hoy genera controversia entre los historiadores, porque ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos por América? ¿Qué entendemos por americanos? ¿Qué es lo que entienden ellos? ¿Qué es lo que entienden ellos? Claro. ¿Se refiere a que el continente americano pertenece a los americanos, entiéndase a los yanquis? ¿Se refieren solamente a Estados Unidos? ¿Se refieren solamente a Estados Unidos? ¿Se refieren a que América se va a transformar en el patio trasero de Estados Unidos? Porque ellos parecen que tienen esa especie de confusión. Ellos creen que ellos son América. Claro. Y hay un poquito más. Entonces como que no sé. Claro, ¿a qué se refiere? La frase es muy vaga, pero en el fondo lo que da a entender es, por lo menos, siendo buenistas, digamos así, bien pensado, es que los Estados Unidos va a evitar que cualquier otra potencia intervenga en América. Se supone que protegiendo las autonomías y las nuevas independencias. Claro. Se supone. Claro. O sea, por eso que no le habría gustado entonces intromisiones y de por eso rusas es que al final y cosas por el la estilo. Santa Alianza no interviene, pero sí le devuelve el trono de España a Fernando. Mira. Y vienen, como te digo, estos 10 años de la década ominosa que terminan con la muerte de Fernando en 1833. Dato curioso. A ver. Fernando VII estuvo casado 4 veces. Ajá. La mayoría de sus mujeres murieron jóvenes. Ya. Por desgarros internos. Ah, sí, tiene también su se sabe ya su fama. Sí, se sabe, no me acuerdo cómo es que se llama la enfermedad, pero en el fondo tenía un crecimiento más allá de lo normal. Claro, que producía grandes problemas. Producía grandes problemas y que de hecho tenían que usar una especie de cojines especial y colocarlas en cierta posición. Fue tanto que durante, imagínate, entró a reinar en 1808, descontemos el periodo de la guerra, hasta 1833. Recién en 1830, con su cuarta esposa, pudo ser padre. Y para más remate, para mayor abundamiento, no es padre de un varón, es padre de una niña. Y en España regía la ley sálica. La ley sálica, para quien no sabe, venía de los tiempos de los visigodos, del rey Salio, que establecía que los varones solamente podían suceder en el trono, excluía a las mujeres. Y en muchos casos, en la historia europea, la ley sálica era derogada por algún rey por lo que se llamaban las pragmáticas sanciones. En el caso de España, se firma la pragmática sanción de 1832, un año antes que Fernando falleciera. Pero no todos reconocen la pragmática, y no todos los ministros, porque había ministros muy absolutistas, no todos firman la pragmática del 32. Y cuando muere Fernando, muchos desconocen a Isabel, que es la hija de Fernando, que en ese tiempo tiene 3 añitos, y creen que el que tiene que asumir el trono por ley sálica es su hermano, Carlos. Pero voy a hablar de este Carlos la próxima semana. La próxima semana. Vamos a dejar acá, nos continuará, porque tenemos harto paño que cartar de lo que es esta parte de la historia española. Muy bien, pues. Muchísimas gracias, gracias a usted Alejandro. por el espacio, don Hassan. Oiga, nos faltaba más. No, por favor. Me parece fantástico. Sí. Ahora que ya subirlo a las plataformas nomás. Claro, nada más, no se olvide subirlas. Sí, me voy a encargar de eso. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.